San Lucas, el médico amado y fiel discípulo de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, deja un testimonio precioso de un hombre que, aunque no fue uno de los 12 apóstoles, se convirtió en una columna silenciosa del cristianismo primitivo. Dice en Colosenses 4: os saluda Lucas, el médico amado. Y en 2 Timoteo 4, en medio de la soledad de su prisión, Pablo declara: solo Lucas está conmigo. Estas dos expresiones bastan para abrirnos una ventana a la vida de un hombre cuya influencia ha marcado la historia de la Iglesia, la medicina, la misión y las letras: Lucas, el médico amado. Discípulo y compañero inseparable del apóstol Pablo. Al reflexionar sobre San Lucas, encontramos en su figura un modelo de fidelidad, entrega y servicio al Señor Jesucristo. No fue apóstol del círculo íntimo, no estuvo entre los que escucharon directamente el Sermón del Monte, no presenció la crucifixión, pero sí se convirtió en evangelista, historiador y escritor inspirado del Espíritu Santo. Su pluma trazó 2 de los libros más extensos del Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si juntamos ambos escritos, constituyen aproximadamente una cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Qué grande es la obra de aquel discípulo silencioso, médico de profesión, pero siervo de vocación. Este sermón busca meditar en la vida y ministerio de Lucas desde varias dimensiones: su vocación médica, su llamado como discípulo, su fidelidad como compañero de Pablo, su papel como escritor inspirado, y finalmente, su enseñanza espiritual para nosotros hoy. Al recorrer estas páginas, descubriremos que la figura de Lucas no es secundaria, sino que representa a aquellos siervos y siervas de Dios que, sin buscar protagonismo, edifican el reino con fidelidad y amor. Lucas, el médico amado. La primera característica con la que se nos presenta a Lucas es su profesión: era médico. En tiempos del Imperio Romano, la medicina estaba en una etapa de desarrollo, influida por las escuelas griegas. Un médico debía ser un hombre instruido, conocedor del cuerpo humano, de la anatomía y de los remedios naturales. Lucas, como hombre culto y formado, poseía una mente científica y analítica, cualidades que más tarde el Espíritu Santo usaría para escribir con precisión y orden. Que el Espíritu inspire a un médico a escribir un evangelio es un mensaje profundo. La fe cristiana no está en oposición al conocimiento, a la ciencia, ni a la razón. Al contrario, Dios puede usar a un hombre de ciencia para proclamar la fe. Lucas nos recuerda que no hay contradicción entre la fe y la inteligencia, entre la oración y la investigación. La medicina busca sanar el cuerpo, el evangelio, sanar el alma. Y en Lucas encontramos la unión de ambos: un médico que cura con hierbas y cuidados, y un evangelista que sana con la palabra de vida. Al escribir su evangelio, Lucas refleja esa sensibilidad médica en su atención a los detalles humanos. Él relata con ternura la infancia de Jesús, describe los encuentros con enfermos, y muestra a un Cristo compasivo, cercano a los marginados, mujeres, pobres y enfermos. Solo un médico podía tener esa mirada tan detallada sobre la condición humana y sobre el poder sanador de Cristo. Así, vemos que Dios usó la profesión de Lucas para enriquecer su ministerio espiritual. Lucas, el discípulo llamado al servicio. Aunque no fue testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús, Lucas fue discípulo por la fe. Como él mismo explica al inicio de su evangelio, investigó diligentemente todas las cosas, entrevistó testigos, recogió testimonios, y con orden escribió un relato fiel. Su discipulado no comenzó en Galilea ni en Jerusalén, sino en la fe, en la investigación, en el deseo de conocer a Cristo en espíritu y en verdad. Esto nos enseña que hay distintos caminos para llegar a ser discípulo. Algunos, como Pedro o Juan, caminaron físicamente con Jesús; otros, como Pablo, tuvieron un encuentro glorioso en el camino a Damasco, y otros, como Lucas, llegaron a la fe a través del testimonio, de la búsqueda diligente y de la entrega. Lo importante no es el camino, sino la fidelidad al llamado. Lucas se convirtió en discípulo auténtico, dispuesto a servir a Cristo a través de sus talentos: la medicina, la escritura, la compañía en la misión. Su ejemplo nos recuerda que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. No todos predicaremos en estadios, no todos seremos pastores, pero todos somos llamados a ser discípulos fieles en el lugar donde Dios nos puso. Si eres maestro, sé un maestro cristiano; si eres médico, sé un médico cristiano; si eres madre, sé madre cristiana. Lucas nos inspira a usar nuestra vocación para la gloria de Dios. Lucas, el compañero fiel de Pablo. Uno de los testimonios más conmovedores sobre Lucas es su fidelidad.
En la segunda carta a Timoteo, Pablo, preso en Roma y enfrentando la muerte, declara: «Solo Lucas está conmigo». Ese versículo es un monumento a la lealtad. Muchos abandonaron a Pablo por miedo, por vergüenza o por comodidad. Pero Lucas, el médico amado, permaneció a su lado, compartiendo prisiones, viajes, peligros y soledad. La fidelidad de Lucas no era solo afectiva, sino también práctica. Como médico, segaramente atendió las enfermedades y dolencias de Pablo, quien padecía de problemas físicos. Como escritor, registró las aventuras misioneras en el libro de los Hechos. Como discípulo, sostuvo a su maestro en los momentos más oscuros. Lucas es ejemplo de aquel amigo verdadero que en todo tiempo ama y que en la angustia nace como un hermano, Proverbios 17:17. Hoy en día, cuando la fidelidad es escasa, Lucas nos desafía a ser leales a Cristo, a la Iglesia y a nuestros hermanos en la fe. No se trata de buscar brillo propio, sino de permanecer firmes, aunque nadie más quede. Ser cristiano verdadero implica acompañar, servir y sostener, incluso cuando el camino es difícil. Lucas, el evangelista e historiador de la fe. El Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos son su herencia inmortal. En ellos, Lucas muestra un estilo elegante, ordenado y lleno de compasión. Es el único que relata con tanto detalle la infancia de Jesús, el anuncio a María, el cántico de Zacarías, el Magnificat, el nacimiento en Belén, los pastores, el anciano Simeón. Con sensibilidad única, Lucas nos abre la puerta al misterio de la encarnación. Asimismo, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas relata el crecimiento de la Iglesia, el poder del Espíritu Santo, las misiones de Pablo y la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Gracias a él conocemos la historia del Pentecostés, de Esteban, de Felipe, de Pedro, de Cornelio, de las iglesias nacientes y de los viajes misioneros. Sin Lucas, gran parte de nuestra memoria cristiana estaría en silencio. Él fue la voz que registró lo que el Espíritu hizo en la primera generación de creyentes. Su labor nos recuerda la importancia de la memoria escrita. La fe se transmite con palabras, pero también con registros. Hoy somos llamados a dejar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, en diarios, en libros, en canciones, en predicaciones. Como Lucas, podemos ser cronistas de la gracia, escribiendo lo que el Señor ha hecho. Lucas y el mensaje para la iglesia de hoy. Al contemplar su vida, vemos en Lucas un espejo para nuestra fe actual. Su ejemplo nos enseña que la fe no está reñida con el conocimiento. Podemos ser creyentes firmes y a la vez estudiosos, investigadores y profesionales. El discipulado se vive en la fidelidad cotidiana. Aunque no fue apóstol ni figura pública, Lucas sirvió con constancia y amor. La fidelidad es un testimonio poderoso. Permanecer al lado de Pablo en la soledad fue tan importante como predicar multitudes. El servicio se adapta a los dones que tenemos. Lucas usó su medicina, su escritura y su compañía para servir al Evangelio. La memoria de la fe es esencial. Gracias a él, conocemos detalles del ministerio de Cristo y de la iglesia primitiva. Conclusión. San Lucas, el médico amado, nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios no está en el protagonismo, sino en la fidelidad. Su vida silenciosa pero fructífera nos invita a servir a Cristo desde nuestra profesión, a ser discípulos diligentes, a ser amigos leales, a escribir la historia de la fe y a nunca dejar de proclamar al Salvador. Que hoy podamos imitar su ejemplo. Que seamos médicos del alma, que curemos con palabras, que acompañemos con amor, que escribamos con fidelidad. Que, como Lucas, podamos un día ser recordados como discípulos fieles, compañeros leales y siervos útiles en las manos del Señor. Amén. Oración. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti en gratitud y humildad, reconociendo que tú eres el dador de toda sabiduría, de todo conocimiento y de toda compasión. Hoy elevamos nuestra voz recordando la vida de tu siervo Lucas, el médico amado y fiel discípulo de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en su ejemplo vemos cómo tú usas a cada persona, con sus talentos y oficios, para la obra del Evangelio. Señor, así como Lucas unió la ciencia de la medicina con la fe en Cristo, ayúdanos también a ser instrumentos de sanidad en medio de un mundo herido. Danos sensibilidad para cuidar de los enfermos, ternura para consolar a los que sufren y sabiduría para hablar palabras de vida eterna. Que, como Él, podamos vivir con fidelidad y lealtad, permaneciendo firmes aún en tiempos de soledad y prueba, siendo compañeros fieles para nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos, Padre,
que nos hagas siervos silenciosos pero fructíferos, discípulos que no buscan gloria personal, sino la gloria de tu nombre. Que sepamos escribir con nuestra vida un testimonio digno del Evangelio, y que cada acción, cada palabra y cada obra sean memoria viva de tu amor. Señor Jesús, médico divino, sana nuestras almas, fortalece nuestros cuerpos y envíanos como instrumentos de tu gracia en cada lugar donde nos pongas. Espíritu Santo, así como inspiraste a Lucas para escribir su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, inspíranos a nosotros para dejar huellas de fe en nuestra generación. Padre eterno, recibe nuestra vida como ofrenda de servicio y haz que podamos, como Lucas, ser recordados no por grandes discursos, sino por la fidelidad constante, el amor genuino y el servicio humilde al lado de los tuyos. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén.